Pues buenas tardes a todo el mundo, gracias por estar aquí acompañándonos en este día. Cuánto es muy importante que nos hayamos reunido y sigamos discutiendo este tema tan importante de la participación ciudadana. Entonces nos da muchísimo gusto que estén aquí. Y pues gracias nuevamente a todos, a Alejandra, a Salvador y a tengo que pedir gracias por estar aquí. Quiero platicar una pequeñísima semblanza de cada uno de ustedes. Me imagino que todo el mundo conoce quiénes son sus ponentes, pero nada más por aquello de que tuviéramos alguna duda. Hanna, bueno, Alejandra Latapí, conocida como Hanna, que además fue mi alumna, una de mis mejores alumnas que tuve en la prehistoria, ¿verdad, Hanna? En la prepa, sí, sí, por la prehistoria. Hace poquito, hace como 2 o 3 años, fue mi alumna en la preparatoria, ¿no? Entonces, siempre fue una gran activista. Entonces, dice que es culpa mía que está metida en ese tema de la política, cosa que no creo, pero le agradezco mucho la broma. Bueno, Hanna se dedica actualmente al activismo civil, como integrante del Consejo Directivo de Poder Ciudadano y cofundadora de Unidas Unidos, Unidas con arroba, y forma parte del proyecto periodístico Opinión 51, en donde publica su columna. Es licenciada en Comunicación por la Ibero, ha acumulado experiencia profesional tanto en el sector público como en el sector privado. En 2003 fue electa por la Cámara de Diputados para desempeñarse como consejera electoral del IFE, cargo en el cual permaneció hasta el 2008. Fue la primera responsable de establecer los vínculos entre distintos organismos públicos y privados al crear el enlace legislativo con el Consejo Coordinador Empresarial con la Cámara de Diputados de 2000 al 2003. En el sector privado desarrolló y dirigió la práctica de asuntos públicos y relaciones institucionales de la agencia multinacional muy conocida por Mark Teller, empresa pionera en ofrecer estos servicios en México. Vivió en Brasil 5 años, donde fue la agregada cultural Embajada de México. Ha mantenido actividades a favor del empoderamiento de las mujeres, impartiendo cursos y talleres a distintas organizaciones. Cuenta también con experiencia en manejo de medios, negociación y gestión de crisis. Ha publicado textos en diversos medios escritos y ha participado como conferencista en múltiples encuentros, seminarios, así como comentarista en espacios de radio y televisión. Así que da mucho gusto, Alejandra Hanna, que estés con nosotros el día de hoy. Gracias. José Antonio Crespo, que está también sentado con nosotros. Buenas tardes. Es un reconocido historiador, como todo el mundo lo sabe, es analista político y líder de opinión mexicana, con una larga carrera en la academia y autor de diversos libros e investigaciones publicados dentro y fuera de México. Doctor en Historia y maestro en Sociología Política por la Ibero, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Es autor de varios libros, los menciono de manera rápida: Una de Pandora, Jaque al Rey, Votar en los Estados, Tiene Futuro el PRI, Fronteras Democráticas en México, La Democracia Real explicada para niños y jóvenes, y Contra la Historia Oficial, editadas por Random House Management. En los medios destacó como editorialista del diario El Universal, colabora como analista político en los programas de Radio de José Cárdenas, Denise Merkel y Ricardo Rocha, y forma parte de la mesa de análisis del programa televisivo Primer Plano de Canal, así como informativos en Canal 40 y Televisión Azteca. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, así profesor investigador también en la UAM Iztapalapa, Instituto Tecnológico, estuvo trabajando también en la Universidad de California en San Diego, y actualmente trabaja en Wikileaks. Muchas gracias y gracias por haber aceptado la invitación. Salvador Camarena, pues es otro de los distinguidos periodistas en México, es un periodista desde 1991, egresado del ITESO, en Ciencias de la Comunicación. Inició su trayectoria periodística en el periódico Siglo XXI de Guadalajara para ingresar después al diario Reforma, en donde de 95 al 2002 fue su jefe de redacción y en donde llegó a encargarse de la subdirección de Reforma.com. De 2002 y 2003 fue corresponsal del Universal en Nueva York y después participó en la reestructuración del Heraldo de México y así como del lanzamiento del diario Monitor. Es director de la Unidad de Periodismo Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad. Ha dirigido la revista Chilango, donde 2 reportajes de su época ganó el Premio Nacional de Periodismo. Dirigió además el diario Monitor y El Centro. Fue jefe de la oficina del periódico español El País en México. Y hoy tiene una columna política diaria en El Financiero y es un prestigiado editorialista del periódico El País. Como codirector del trabajo de la estafa maestra, recibió el Premio Internacional de Periodismo Ortega y Gasset de Periodismo, otorgado en Madrid por el diario El País. Pues muchísimas gracias a todos. Y les dejo aquí con Horacio Solís, que hace nuestro moderador, de todos los conocemos, distinguido por las técnicas políticas del ITAM, director actualmente de Asuntos Estudiantiles del ITAM, ha trabajado desde hace ya 14 años en el ITAM y fue director del Centro de Estudios Alonso Lujambio, donde es investigador de diversos temas sobre elecciones y democracia. Así que pues muchas gracias a todo el mundo y bienvenidos. Bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sala de conferencias del ITAM, a la gente que nos está siguiendo a través de las plataformas en esta transmisión en vivo. En primer lugar, con un tema que es muy importante, cuando conversábamos con Susi Kiosellán, pilar de la maestría de políticas públicas, sobre la importancia de realizar este
Este foro, pues venturosamente, ocurrió después de lo que ocurrió del evento, que sin duda alguna es histórico. Muchas veces utilizamos la palabra histórico con alguna facilidad, pero lo que ocurrió en la concentración del domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México fue sin duda alguna de la mayor relevancia para este país, porque se notó que no nada más era la golondrina del noviembre, no del 13 de noviembre cuando fue la marcha, sino que en realidad ya es una actividad, una energía y una fuerza sostenida por parte de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores que participamos ese domingo en la concentración de la Plaza de la Constitución. Y pues justamente lo que queremos abordar es la importancia del papel de la sociedad civil, de lo que está en juego en términos de los embates a la democracia y a la viabilidad institucional de este país. Así que pues me da mucho gusto que podamos haber juntado este foro y sin mayor preámbulo, en primer lugar, darle la palabra a Alejandra Latapí. Muchísimas gracias por estar esta tarde en el ITAM. Bienvenida. Gracias. ¿No ha pedido? Porque está ya la... Bueno. Bueno, gracias. Bueno, tengo una presentación, vengo a nombre de una serie de organizaciones, de un grupo de organizaciones que Ahora empieza a... No, bueno, en octubre del año pasado, 6 organizaciones de la sociedad civil salimos en un evento a convocar a otras organizaciones y a otra serie de ciudadanas y ciudadanos en todo el país con 3 objetivos básicamente. Uno, construir una gran red ciudadana para promover la participación política a través de la promoción, cuidado y defensa del voto. Y en ese momento, en octubre, en octubre no sabíamos lo que venía encima y enfrente, pero sí teníamos claro que en este trabajo de promoción, de participación ciudadana en la política, había un tema que era el del INE al que había que defender. El otro objetivo que nos planteamos y comunicamos en ese momento fue construir una propuesta de gobierno, abrimos un chatbot, está en nuestras redes, para poder tomar las opiniones y sugerencias y aportaciones de toda aquella persona que quisiera sumarse a que a través de estas organizaciones les presentemos a los partidos políticos un programa de gobierno, es decir, que la ciudadanía sí tiene propuestas, sí tiene ideas y sí tiene cómo construir una agenda pública. Y el tercer objetivo lo llamamos un nuevo acuerdo ciudadano político, para el cual lo que estábamos previendo y seguimos previendo es exigir a los partidos políticos candidaturas, y lo digo en plural, candidaturas de unidad a los cargos de elección popular que estarán en juego en el 2024. Empezamos a trabajar en este tema, pero pues se nos atravesó una reforma constitucional. ¿No? Entonces tuvimos un poco que bajar el ritmo de estos trabajos que seguimos haciendo, pero que nos concentramos primero en la convocatoria, como ya decía Horacio, del 13 de noviembre, en donde en más de 70 ciudades del país y del extranjero hubo movilizaciones ciudadanas. Esta movilización logró el objetivo que tenía de hablarles a los partidos políticos de oposición para que no aprobaran la propuesta de reforma constitucional. Fue un éxito, tuvo una reacción y de esta reacción, como no salió el plan B, el plan A, que era la reforma constitucional, la reacción de la autoridad del Ejecutivo Federal fue presentar un plan B que consistió en reformas a 6
ordenamientos del marco legal del sistema electoral nacional. Traigo varias consideraciones sobre los daños de estas reformas, me parece que han sido muy públicas ya. Solamente quisiera hacer énfasis en el daño a la estructura. Actualmente, ustedes saben, el país está organizado para cuestiones electorales federales en 300 distritos a lo largo y ancho del país. En cada uno de estos 300 distritos existe una junta distrital. En esa junta hay 5 oficinas que tienen distintas tareas. La del Registro Nacional Electoral, cuyas obligaciones son actualizar permanentemente el padrón electoral, es decir, sumar a aquellas ciudadanas y ciudadanos que están usando a tramitar su credencial de elector, dar de baja a quienes fallecieron y llevar también la relación de los cambios de domicilio. Además, pues toda la tramitación de las credenciales de elector. La vocalía de organización trabaja también durante todo el año revisando las condiciones de los lugares donde se van a instalar las casillas, llegando a los acuerdos para cada una de esas casillas. La idea es que cada casilla tenga un radio para poder captar alrededor de entre 5 y 10 kilómetros, entonces que sea fácil llegar para las personas, además de toda la organización de los materiales electorales y también estar planeando y trabajando en cómo se va a operar el PREP y los conteos rápidos que se llevan a cabo en cada elección federal. La otra vocalía es la de educación cívica y capacitación electoral, que educación cívica lleva a cabo durante todo el año actividades que está constitucionalmente obligado el instituto de pues ampliar la cultura cívica nacional, y la capacitación que será en su momento en proceso electoral, seleccionar a los CAEs, que son los capacitadores que van a visitar 12 millones de viviendas para lograr que las personas cuyo apellido, bueno, la inicial de su apellido fue sorteada, se comprometan a ser funcionarios de casilla y estén debidamente capacitados e integrar en cada elección y en cada casilla, recibir, contar y cuidar los votos de sus vecinas y vecinos. La otra oficina es la vocalía secretarial, que lleva a cabo la administración de la oficina y que durante todo el año está consiguiendo las evidencias y las pruebas sobre las denuncias que permanentemente se presentan en contra de actores políticos o de partidos políticos. Y el vocal ejecutivo, que pues es el jefe de toda la oficina. Esta reforma plantea que solamente quede una oficina a cargo del vocal. Desaparecen las otras oficinas, y esto lo pongo como el ejemplo más evidente del daño estructural, porque a juicio de muchos esto va encaminado a la anulación de la elección, porque la ley establece que si no se instalan en un distrito, en un estado o en el país el 20% de las casillas, automáticamente la elección queda anulada. Los daños estructurales tienen que ver con otra serie también de factores, pero este me parece el ejemplo más relevante. En términos, ¿me pasas 2 más, por favor? También se afecta la certeza y la equidad desde el momento en que no todas las personas van a poder tener oportunamente su credencial de elector, y se considera que se va a despedir y a desaparecer, a despedir a la mayor parte del personal y a desaparecer con ello los módulos de atención. No va a ser equitativa la contienda tampoco, cuando se distingue entre mexicanos en el país y mexicanas y mexicanos en el extranjero, que van a tener requisitos distintos. Se afecta también nada más, estos son algunos de los ejemplos. Bueno, hay todo un tema que también se está ya pensando recurrir, porque va en contra de los avances en acciones afirmativas para en materia de género y de minorías, que hubo, o sea, que contempla la reforma, y que en el caso de los pueblos originarios no fueron consultados previamente
a la aprobación de estas reformas. Su opinión no fue tomada en cuenta. Ya por medición. Pasamos a la siguiente, y bueno, los derechos laborales también ya se ha hablado del más del 80% de los despidos de las y los integrantes del Servicio Profesional Electoral, y toda esta reforma solamente hemos escuchado un argumento para su presentación, que es el tema del ahorro. Sin embargo, no ha habido un solo diagnóstico, un estudio, unos datos duros que avalen el argumento del ahorro, y no se han calculado los efectos y el costo que van a tener operar esta reforma que viene a producir un austericidio más de los que ya estamos acostumbrados en esta administración. ¿Qué nos toca hacer como ciudadanas y como ciudadanos? Pues lo hemos venido haciendo a través de estas movilizaciones. También hay una invitación al activismo digital. Hoy está aquí también con nosotros Alex Arvide de Sociedad Civil México. Están teniendo de manera casi diaria, y José Antonio también participa en los spaces, casi diario hay un trabajo de difusión y de explicación de los temas de mayor importancia en el país, y viene como siguiente etapa todo un esfuerzo con el Poder Judicial, que fue también lo que se expresó este domingo en todas las más de 20 ciudades en donde hubo movilizaciones, a los que en su momento estaremos explicando y llamando a firmar estos recursos legales que se llaman amigos de la Corte, o quizás en su momento apoyar algunos amparos. En fin, hay una serie de recursos o de instrumentos legales que es por demás entrar ahorita en cada uno de ellos, pero bueno, hay instituciones que pueden presentar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Sobre eso es como empezamos ya a solicitar firmas como amigos de la Corte. Se irán presentando una vez que se publique en el diario de la Federación, podrán ser presentados ante la Suprema Corte. Hay otras posibilidades de amparo, tanto en temas laborales, que serán precisamente las personas afectadas. El primero será el secretario ejecutivo del INE, que en el momento de la publicación sería destituido cuando ese cargo no lo determina el Poder Legislativo, sino es votado por el Consejo General del Instituto. Entonces, bueno, están estos amparos en materia laboral. Sería posible quizás en su momento que se presenten algunos otros en materia de derechos humanos o de protección de datos personales. Y como ciudadanas y ciudadanos también, si llegara a aplicarse y a los actos que tengan efecto y que dañen nuestros derechos políticos, se podría acudir en su momento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No quisiera entrar en esos detalles porque todavía no se publican la reforma, a pesar de que hay cada día pronunciamientos al respecto. La siguiente. Desde Unides, estamos sí promoviendo una lista de acciones a seguir que retoman esto que dije al principio, que tiene que ver con participar en la construcción, en la elaboración de esta propuesta de agenda o de programa de gobierno, en que cada quien pueda visitar nuestras redes, escoger en qué organización quiere participar, hacer sus propias redes, invitar a más personas para que en su momento, cuando llegue la campaña, podamos hacer este ejercicio de promoción del voto, pero también promover que las personas que hayan sido seleccionadas para ser funcionarios de casilla participen, para ser observadores electorales. En fin, esta también es una gran oportunidad de crecer y de madurar como sociedad civil en nuestra participación política. En su momento les haremos llegar la información sobre los recursos legales y las invitamos y los invitamos a que nos sigan en las redes para estar informados de este trabajo, que además, quiero agradecer que si bien fuimos 6 organizaciones convocantes, ya estamos trabajando, como lo demostramos el domingo pasado, más de 120 organizaciones de la sociedad civil en este esfuerzo. Entonces,
Adelante, Salvador. Muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en la Comisión del ITAM. Gracias, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Una actualización de mi currículum, sigo acumulando despidos, entonces ya contra la corrupción, ya tengo uno más. Siempre les digo a los estudiantes de periodismo que siempre pongan en su currículum los despidos, ayudan a establecer un criterio, entonces ya tengo esa también, que consignar eso en mi currículum, pero fueron 5 años muy buenos, pero ya es una etapa que concluyó. Dicho eso, compañero de la gorra. Ángel. Ángel, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que dijo Alejandra? Yo creo que el poder que tenemos nosotros, que nos toca ahora nosotros como ciudadanos, para, pues ahora, con las nuevas implicaciones de las reformas y Ofrezco una disculpa que nos esté siguiendo en línea porque no pedí que se pasara un micrófono, entonces evidentemente Ángel nos dice, ¿nos repites por favor? Yo repito aquí el micrófono. Sí, pues, ¿qué nos toca ahora nosotros como ciudadanos y que esté en nuestro poder para poder afrontar pues, esta reforma o si sucede o no? Ya. ¿Qué está en manos de los ciudadanos para enfrentar esta reforma? ¿Qué está en nuestro poder como ciudadanos? Nos dice Ángel. Es aquí. Ángel, ¿cuántos años tienes? 23. ¿A qué edad sacaste tu INE? 18. ¿A los puros 18? Sí. Ya. Si no, no me dejan entrar. Si no, no te dejan entrar. Sí, a donde uno quiere entrar a los 18. Aunque ya entrabas, vamos a ser honestos, pero digamos que ya entraste con toda la barba, con toda la autoridad que te daba acreditarte como persona mayor de edad. Sí. Y eso es uno de los colaterales del Instituto Nacional Electoral. No es necesariamente el más importante, aunque es sustancial. Todos sabemos que no tenemos un DNI, un documento nacional de identidad, y la credencial del elector se convirtió, por las buenas razones, en el documento nacional de identidad, porque es muy difícil de falsificar, porque es muy fácil de sacar, todavía, porque la usamos para muchas cosas, para el banco, para entrar al bar, para que nos den alcohol, cigarros, y para votar. El problema, Ángel, es que quizá no vayas a poder votar el año que viene. Bueno, si eres mexiquense, sí vas a alcanzar a votar este año, pero porque está suspendida la ley para esa entidad, pero el problema es que lo que acaba de plantear Alejandra, que no me hizo caso, pero no me extraña que a mí nadie me haga caso, porque ella dijo que tenía una presentación de 20 minutos y que le iba a tratar de recortar y que no la recortes. Alejandra y otros han estudiado nuestro modelo electoral y saben los graves riesgos que tiene el Plan B. Son 6 iniciativas de ley muy complejas, tan complejas que los diputados de Morena tampoco las leyeron. Diría, algunos lo habrán leído hasta por tener otra cosa que hacer. Yo no puedo recordar tampoco, Ángel, no te estoy usando en mala lid como ejemplo, los principales peligros de esa reforma. El INE generó un documento de 16 páginas, 14 páginas, para los propios consejeros, para que advirtieran los cambios fundamentales que hay en las 6 leyes, 2 ya promulgadas, 4 por promulgar, lo dijo el presidente que entre hoy y mañana le dijo el secretario de Gobernación que saldrían ya a ser promulgadas, pero es un cambio, es un terremoto, ¿cierto? Es un terremoto. Es un terremoto que no sabemos qué va a dejar en pie de lo que conocemos hasta hoy. Ojo, no vamos a entramparnos en la discusión de si hacía falta o no mejorar el INE. Todo es mejorable, pero desde que se hace una reforma, una serie de reformas sin consultar a la mayoría, sin consultar a expertos plurales, con el elemento de va porque va, con el elemento de ni una coma, la discusión política ha sido muy intensa, pero la discusión técnica no la conocemos la enorme mayoría. Entonces, creo que en paralelo, no voy a criticar el activismo de las organizaciones de la sociedad civil que hacen su parte o han hecho su parte,
Han sido 2 marchas muy exitosas, pero en los hechos no sabemos qué puede cambiar. El común denominador, nosotros en la conversación de la sobremesa, no sabemos decir, va a cambiar estas 5 cosas. Bueno, va a cambiar el personal de los módulos de atención ciudadana. O sea, si pierdes el INE va a ser la peor cosa que te va a pasar en los próximos meses. Guárdenlo bajo llave, porque si lo pierden, no va a ser tan fácil sustituirlo, ese documento. Y aquí no estamos haciendo interpretación, corrígeme, Alejandra. De los 900 módulos, ¿son 900 módulos? Poco más. Se quiere bajar personal. Entonces, si vas a bajar personal, bueno, dirías, a lo mejor van a quitar el 1% del personal, el 10% del personal. Decía una persona que los gastos en las instituciones y en las empresas son como las uñas, siempre hay que estar recortando porque si no, aquello se sale de control. Pon tú que fuera necesario hacer un recorte. El recorte que se ha dicho no parece lógico o no parece orientado a la eficiencia, sino simplemente a una lógica de, porque lo dijo alguien en Bucareli o en Palacio, pero porque lo dijo alguien. 2, se quiere, corrígeme, Alejandra, se quiere instalar los módulos de atención ciudadana para ahorrar en espacios que sean del gobierno, como escuelas, hospitales, clínicas, ¿correcto? Sí, exacto. Es que estaba pidiendo si no lo perdón. De manera tal que solo estamos hablando ahorita de la credencial, no estamos hablando de las elecciones, de la equidad, de la participación de los gobiernos haciendo propaganda sin que se les califique como propaganda. Estamos hablando de la credencial que traes, Ángel, perdón, que te use aquí, en tu bolsillo, que fue tan puntualmente claro para ti que tienes que obtenerla, y que ahora va a ser una duda si se va a poder obtener, hoy es una duda si se va a poder obtener de manera sencilla, de manera segura, si tus datos van a quedar clasificados en un sistema encriptado, porque de ahí sale el padrón electoral y salen todos tus datos biométricos. En el banco saben quién eres por tu credencial de lector, pero no porque te parezcas o no a la foto, porque pones la huella digital. Se avanzó mucho en eso. Hoy eso está en riesgo. No lo hemos dimensionado. Para mí que les faltó mucho zócalo el domingo. No estoy criticando. Pero si ese es uno de los ejemplos del cambio, y el padrón electoral andaba en 96 millones de personas, y todos sacamos del INE porque si somos conductores de plataformas necesitamos para entrar a ciertos fraccionamientos a dejar o recoger clientela, o porque vamos al banco, o porque nos identificamos. ¿Y por qué votamos? Porque es la manera que, ustedes son muy jóvenes, muchos de los que están aquí aprendiendo hoy, pero en el 88 fue la elección en donde sí votamos, ¿crees tú y yo? Los demás no votaron. Y votabas, pues, con una fe enorme en la guadalupana. ¿Cierto? ¿Quién sabe qué va a pasar con mi voto? Un papelito. Y no estamos tan equivocados porque se cayó el sistema. Después de eso. Lo que se construyó de 88 para acá, hoy está en riesgo. Pero no sabemos en qué dimensión. El ciudadano común y corriente no sabe. No lo estoy subestimando. Los medios no hicimos esa chamba. Yo me puse a leer todas esas 14 cartillas que mandó el INE y es una hora de trabajo. Y no estoy seguro porque no entendí lo de la afirmación, lo de las acciones de afirmación. No las entendí. Punto. O sea, soy muy limitado, soy muy tonto, estaba muy mal explicado. El punto es que deberíamos tener un top 5. Las 5 cosas que pueden cambiar, top 10, ustedes son los expertos, con esto. Y lo deberíamos de recitar como calculatorias, así, como el rosario. Misterio gozoso, misterio horroroso, misterio gozoso. Eso no está en el debate. En el debate está si hubo un procedimiento inadecuado y entonces hay cierta esperanza de que los Suprema Corte se detengan, o si, ahora mismo dijo que advertían hasta 20 inconstitucionalidades evidentes, entonces pues, se la pusieron fácil a los ministros para que digan, no se puede. Pero ahí no estamos. Pues hay una ruta jurídica y una ruta política. De lo que venimos a hablar de ciudadanía. Yo celebro como cualquier ciudadano la marcha del 13N y la del 26F, pero desconfío mucho de que esté por mucho
garantizado o trazado, sin garantía, trazado un camino de despertar ciudadano. Creo que se tocó un nervio y qué buena respuesta ha tenido el gobierno a partir de tocar el nervio electoral. Ahí está la contundencia de cientos de miles de ciudadanos diciendo al INE no. Pero ¿qué va a pasar después? Para mí es una enorme duda. Hay cosas con las que no concuerdo. Se habla de que hay un despertar ciudadano, de que hay una cosa inédita, hasta se habló de una primavera mexicana. Me parecen excesos propios del calor del momento, tampoco voy a azotarme, pero quiero leerles lo que escribió Monsiváis en un gran libro, que recoge unas crónicas que él hizo sobre el despertar ciudadano en los 80. Él decía que el avance civil ha continuado y entre sus logros cuenta la democratización como estado de ánimo y cambio de mentalidades. Allí los resultados son notables. Mi optimismo, dice Monsiváis, así le llamo a mi escepticismo ante las razones oficiales para no concederle democracia a los, comillas, menores de edad, comillas. Mi optimismo no viene tanto de los adelantos de partidos y corporaciones como de la revalorización generalizada de la democracia. Esa revalorización generalizada que advertía Monsiváis ha tenido otras expresiones estas semanas, y qué bueno. Pero quizá nos tardamos 4 años en ver estas manifestaciones porque se militarizó el país, porque se han violentado reputaciones, se han utilizado instrumentos y recursos del Estado para atacar a funcionarios que no habían cometido un delito. Se ha acosado a la prensa, se han cancelado contratos válidos. Muy bien. Si ya hubo un despertar en los 80 o antes incluso, por supuesto, y después, hoy está viendo otro despertar. Aquí está el optimismo que decía Monsiváis. Pero también es cierto que el presidente encarna la esperanza de una serie de organizaciones que hoy no se están movilizando porque se sienten representadas por el presidente. O porque todavía le dan chance, o porque dicen, hemos visto cosas muy feas, pero todavía estamos ahí. O porque están insertadas, en el aparato gubernamental y no les había tocado, y pues no es lo mismo ser contestatario en la calle que desde la burocracia. Todo puede ser. Pero hay agendas de derechos humanos que no han tenido la atención por parte de la ciudadanía debida. Las víctimas no han sido recibidas por este gobierno. Este gobierno hoy en la mañana, el presidente, descalificó groseramente a Álvarez y Casa. Yo no sé si es el mejor mexicano o el peor. Lo que sí sé es que fue uno de los mexicanos en una de las movilizaciones ciudadanas más importantes que hubo, junto con Javier Sicilia, y eso no pasó hace 20 años ni lo consignó Monsiváis, porque ese libro es viejo. El libro, por cierto, es Entrada Libre, Editorial Era, su recopilación de una serie de crónicas publicadas originalmente en Proceso y La Jornada, la mayoría. Y hoy nadie da nada por Emilio Álvarez y Castro y nadie va a decir más allá de un tweet. Señor presidente, qué artero y poco justo ataque a alguien que le dio la vuelta al país 2 veces, bueno, la mitad, parte del norte, la mitad de la parte del sur, hace apenas 10 años, junto con Javier Sicilia, él, uno de los colaterales del mal gobierno de Felipe Calderón. Uno de los críticos más fuertes de la militarización y del modelo fallido policíaco de Felipe Calderón era Álvarez y Casa. Cierro el paréntesis. Hay una serie de temas que nos llaman urgentemente a todos, a prensa, yo no soy el vocero de la prensa, pero lo hago como periodista, a no dejar pasar el sentido de urgencia sobre ello. A pesar de que parezca que una vez más uno va a condenar, va a denunciar, va a trabajar sobre agendas fallidas en seguridad, en derechos humanos, en atención a la salud, en desabasto. Pero creo que hoy la mejor cosa que dije el domingo es la repetición de que no fue un accidente o fortuito lo de noviembre, que fue una noticia, tiene que avanzar muy rápido porque las agendas pendientes son muchas, la capacidad del régimen para capturar la discusión y aislar o llevar la discusión a terrenos estériles que solamente le dan a ellos ventaja, es muy fuerte. Los medios no estamos en un buen momento, no estábamos, el cambio de modelo de negocio, la irrupción de las redes sociales,
la corrupción de algunos medios, hay muchos problemas, pues no estábamos en un buen momento, no sé si somos los mejores o no aliados, pero la sociedad le urge que organizarse a sí misma, no solo con lo electoral, insisto, la agenda hay que abrirla, pero hay que empezar también, sin duda, sentido de prioridad, por lo electoral, porque lo que puede pasar, sí creo que puede dejar ese edificio que nos ayudó a tener elecciones más o menos equitativas y de certeza en los procedimientos con incertidumbre en el resultado, cosa que no era lo común antes de 1988, es hoy algo que está en riesgo. No sé si a pesar de todo lo que vimos el domingo y el 13 de noviembre, hay en la sociedad una conciencia de todo lo que está en juego. Hasta ahí lo dejo, perdón por extenderme. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. A mí no me sorprende demasiado lo que está pasando. Desde antes de la propia elección de López Obrador, habíamos muchos que percibíamos que esto que está pasando iba a pasar, porque por lo menos iba a haber el intento. ¿Por qué? Porque eso viene en las directrices. Todo lo que está pasando aquí, salga bien o salga mal a López Obrador, no sabemos bien en qué va a desembocar, pero el intento, claro, de someter a la Comisión de Derechos Humanos, de desaparecer al INE, el INE de Evaluación Educativa, que lo desapareció, de atacar a las instituciones autónomas que no controlan. Todo eso está en el libreto del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización de partidos de izquierda de América Latina que en realidad lo que han hecho es actualizar el marxismo. Le llaman socialismo del siglo XXI. Es el marxismo, pero actualizado en las condiciones de fines del siglo XX y principios del XXI. Ya no se puede hablar de las revoluciones tan fácilmente, la dictadura del proletariado, la movilización de los sindicatos, pues son otras. Y sin embargo mantienen, digamos, ese ideal de hacer una revolución social, pero por la vía pacífica. Entonces, ¿qué te dicen? Lo de Cuba pues, ya está muy difícil de repetirse. Ocurrió en Nicaragua. Pero en los demás países, el intento, no se pudo. Entonces, ahí el planteamiento es, usen la democracia burguesa, así le siguen llamando, como los marxistas de hace muchos años, ¿no? Como el propio Marx. Utilicen la democracia liberal, que le llaman burguesa, para llegar al poder, porque es la única forma ahorita viable. Aprovechen que hay un proceso de democratización en América Latina, inscríbanse, hagan lo que hay que hacer y lleguen al poder. Cuando lleguen al poder, empiecen a desestabilizar toda la democracia. Así lo dice ahí, tal cual. Es decir, empiecen a desmantelar aquellos instrumentos que te permitieron llegar al poder, entre otras las elecciones, pero también control del Congreso, control de la Suprema Corte, jalarte al ejército, etcétera, adoctrinar en las escuelas, tal cual, así está. Entonces no es porque lo dijera, digo, hay muchos partidos que están inscritos ahí, y ha habido varios dirigentes de izquierda en América Latina que no han llegado tan lejos. Está Mújica, Lula, más o menos, ahorita Boris en Chile, pues no está en ese plan. Entonces, hay de todo, pero están los partidos y esa es la directriz. Pero a mí me parecía que López Obrador sí iba a ser de los que iban a tratar de llegar a seguir puntualmente esa línea. Y entonces a las elecciones obviamente le dan una gran importancia a todas las instituciones autónomas, verlas controlando para cambiar, dicen, la democracia burguesa por una democracia popular. ¿Cuál es la democracia popular? Que el caudillo en turno tome las decisiones en nombre del pueblo. ¿Y quién interpreta el pueblo? El caudillo, él es el que le encarna. Y si acaso hace ejercicios de participación directa, dice ahí, ¿como cuáles? Como los del aeropuerto, como los de la cervecería, ya controlados, y ya con el resultado previo. Pues eso está en el Foro de Sao Paulo, y a mí me latía que sí, por ahí va López Obrador, eso es lo que va a intentar hacer. Y desde luego que la cuestión electoral era fundamental, porque si tú controlas el sistema electoral, garantizas el triunfo de tu partido. Y justamente fue cuando en Venezuela Chávez se controló, se jaló el sistema electoral y lo sometió, cuando empezó la dictadura como tal. Y lo mismo en Nicaragua.
Y lo mismo lo intentó en Bolivia, nada más que ya se le pasó la mano a Evo Morales. Pero ya tenía el control también del sistema electoral. Eso es lo que está intentando hacer López Obrador. Porque ya con el sistema electoral controlado, como cuando el PRI, pues entonces garantizas el triunfo de tu partido, que es de lo que se trata. Tú usas la escalera democrática y una vez que llegas a donde tienes que llegar, destruye esa escalera para que nadie más pueda subir, por lo menos por un buen rato. Bueno, vaya, ni el PRI duró 100 años, pero por un buen rato sí, por lo pronto sí. Esa es la estrategia de López Obrador. Y repito, eso se veía desde antes, ¿no? Se vislumbraba, tanto en su discurso, como en cosas que hacía, como en los ataques al INE, como en desconocer los resultados que le desfavorecían. Parte de su lenguaje reflejaba, decía, te va por esa línea, claramente. Bueno, lo que tiene esta reforma, más allá de los detalles que ya nos explicaron, y otros más, porque realmente es muy complejo, pero en términos cualitativos yo quiero destacar lo siguiente. Una reforma democrática, por definición, tiene que tener las siguientes características, no de contenido. Tiene que surgir del acuerdo de los partidos que van a competir, por lo menos de los más importantes. No puede venir del partido oficial nada más, ya no es democrático. Segundo, el contenido mismo tiene que ayudar a la equidad, ayudar a la certeza, a la limpieza. En esa medida es una reforma democrática. No que favorezca a un partido en concreto, y menos al partido gobernante. Bueno, la siguiente, que a la hora de votar en el Congreso, se vote ya ni siquiera por mayoría calificada, sino por consenso. Aunque la ley no lo diga, políticamente una reforma electoral democrática tiene que tener el consenso de los participantes, que estén de acuerdo con las reglas, porque en esa medida se ajustan a ellas y en esa medida aceptan el resultado del veredicto. Hay una gran falla que se cometió, que cometieron los partidos, PRI, PAN, me parece. En 2003 se había dejado fuera el PRD, en 2003. Porque evidentemente el PRD ya iba a decir, oiga, pues eso ya está cargado. Y entonces en la medida que se iba a generar muy probablemente un conflicto, como en el 2006, el PRD se sintió fuera de la jugada y dijo, yo no participé, digamos, de esa conjunción. Me siento afuera y tengo más elementos para impugnar el resultado. Digo, aparte que ya sabemos que López Obrador no reconoce los resultados adversos. Pero el chiste es incorporar, tanto en la reforma como en la organización de la propia autoridad, a los partidos importantes. Digo, si dejas afuera el PT, bueno, pero los importantes que sí compiten. Entonces, esas son las características de las reformas democráticas. Y eso ha ocurrido en nuestras reformas desde el 94. En 94, prácticamente todas han tenido esencialmente esas características. Consenso, participación de los partidos en las reglas mismas y el voto en la Constitución y en las leyes, el voto consensual, el consenso, más allá de la mayoría calificada. La última vez que no hubo consenso fue en 87, es decir, donde el PRI sacó una reforma de su iniciativa que le favorecía al PRI, que no participaron los otros partidos, no estaba el PRD, pero estaba el Partido Mexicano Socialista y el PAN, y que la votación se hizo exclusivamente del PRI. Bueno, pues esa no era una reforma democrática, de hecho fue el antecedente del 88. Bueno, esta reforma en esos términos es igual que la del 87. O sea, estamos dando 35 años para atrás, 36 años para atrás. Porque después sí hubo consenso en todas las reformas, hasta la del 14, incluso, ¿no? Entonces estamos dando un salto para atrás en términos de el consenso, el apoyo, el respaldo, la participación de los partidos, que es lo que te convierte una reforma en democrática. Esta, por definición, más allá de los contenidos, es antidemocrática por esa sola razón. Ya, por eso es antidemocrática. No tiene consenso, está impuesto. El tiempo que se hace. ¿Bien? Y el tiempo en el momento en que se hace, Sí. no antes de la elección federal. Exactamente, y además justamente en los tiempos. Es decir, es un retroceso, aunque sea por el puro procedimiento, por la forma,
más allá ya del contenido específico, que obviamente tiene una gran cantidad de cuestiones antidemocráticas y anticonstitucionales. Bueno, estábamos todos esperanzados en que la Corte eche para abajo eso. También ahí es una cuestión técnica, yo no soy abogado. He oído abogados que dicen, hay muchísimas posibilidades más allá del voto, que si son 4 o no de los ministros, se pueden meter una serie de, litigios. Los propios ministros pueden suspender la decisión de la Corte y ahí se necesitan 6 votos. O sea, todavía hay probabilidades para que, aunque no le eches abajo, pero que no operen en 2024. Ya con eso saldríamos ganando, aunque se quede congelado. Esa reforma después del 24 ya no tiene ningún sentido. El problema es el 24. Bueno, eso no sabemos qué vaya a pasar. Pero incluso ahora me voy más para allá. Aunque se echara para abajo o se congelara este plan B, que sería triunfo importante, sería algo. De todas maneras, el panorama se ve muy complicado, se ve difícil, vamos a tener unas elecciones complicadas. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya sabemos, o muchos ya lo hemos percibido con claridad, que de la misma manera que el PRI en 1988 no estaba dispuesto a arriesgar la presidencia y iba a hacer todo lo que fuera necesario para preservarla, como lo hizo en el 88, igual ahora Morena, igual López Obrador, no está dispuesto a que pierda su partido. Y por lo tanto va a hacer lo que sea, con plan B o sin plan B, para que gane su partido, con recursos del Estado, con los programas sociales, con el condicionamiento. ¿Le va a dar o no le va a dar? No lo sé, pero eso lo va a hacer, lo va a intentar. Podría ganar a lo mejor por la buena, de todas maneras, eso no se descarta, depende de muchas cosas, pero la va a ganar por la buena o por la mala. Ahora sí que haya sido como haya sido, como se dijo en su momento, y eso nos va a generar una situación de conflicto, de litigios, de inconformidades, de movilizaciones probablemente, porque en caso de que la oposición gane, cosa que tampoco descarto, no se ve fácil, pero en caso de que gane la oposición, él no la va a reconocer y va a utilizar los recursos del Estado, sus gente, sus devotos, sus ciudadanos, para no reconocerla. Por eso yo digo que una condición, como hipótesis, para que pudiera ganar la oposición y no puedan echarla para abajo, es que tiene que haber un margen muy amplio entre primer y segundo lugar, en favor de la oposición, pero con un margen muy amplio. Si gana la oposición con un margen pequeño, la va a echar para atrás, López Obrador, la va a echar para atrás. Ahora, para ganar, para que la oposición gane, y además con un margen amplio, se ve muy complicado, ¿eh? Desde el puro tiempo se ve complicado, pero ¿qué se requeriría? Sí se podría, se puede teóricamente. ¿Por qué? Yo calculo, puedo equivocar, pero no son mis cálculos, a partir, digamos, de varias cosas, que el candidato de Morena va a ganar cerca de 40% del voto. 45 si quieren máximo, 38, 37, es decir, un margen, le estoy dando un margen amplio, pero que difícilmente va a lograr la mayoría absoluta. Esto lo hizo López Obrador, siendo López Obrador y en condiciones muy especiales que se dieron en 18. Entonces yo creo que el candidato de Morena puede ganar muchos votos, sí, todavía tienen muchas bases, más la ayuda que le va a dar el Estado. Pónganle que gane con 40%, 40, 41, 42. Del otro lado quedan cerca de 60 puntos. El chiste es que haya un candidato único, ¿sí? Y legítimo, en donde efectivamente 60, 55% si quieren, porque si gana por 45% el candidato de Morena, quedan 55%, 10 puntos de ventaja. Ya no fue tan poquito, ahí a lo mejor ya puedes mantener el triunfo. Pero tiene que haber un candidato de oposición en primer lugar, uno solo, para que jalen todo ese voto. Y para mí no es tan importante, aunque sí lo es, quién sea el candidato. Digo, hay límites. Todos los que han levantado la mano hay diferencias. Pero no es tanto que digan quién va a ser el candidato que pueda realmente convencer. No, para mí la clave es de que además de que los partidos vayan, incluido Movimiento Ciudadano, también es complicado, no quieren.
Vamos a ver qué pasa más adelante. Yo no descarto que las condiciones se vayan moviendo de tal manera que incluso a lo mejor el Movimiento Ciudadano se incluya, pero hoy por hoy no quiere. Bueno, tendrían que estar los 4, pero para mí lo importante no es tanto el candidato, porque de los que hay muchos dicen, pues ninguno le llega. Pero tampoco es que Morena tenga así los candidatazos. Tener el respaldo de López Obrador, porque digas, Claudia, Fernández Noroña, ¿no? No, la clave para mí, para que pueda ganar el candidato de oposición, es el procedimiento de selección, porque es lo que le puede dar la legitimidad. No importa que sea Enrique de la Madrid, o que sea Claudia Ruiz Massieu, o que sea Santiago Krill, o Lili Telles, o quien ustedes quieran. Si es producto de un proceso de primaria, no de la primaria normal, porque no alcanza ni el tiempo, ni la tecnología, ni el dinero, ni nada, pero un proceso en el cual incorpore, desde luego que todos los partidos estén de acuerdo, que puedan participar los candidatos de los partidos y de la sociedad civil que cumplan los requisitos, que hacen ciertos requisitos y que quieran competir. Pero la clave ahí está, en que pueda la gente participar y decir, yo ciudadano X, que no soy de ningún partido, quiero votar por Claudia Ruiz Massieu. Ya no se puede decir yo ciudadano. ¿Eh? Ya no se puede decir yo ciudadano. Bueno, pero sin partido, digamos, sin militancia. Quiero votar por Enrique de la Madrid. Yo quiero votar por Santiago Krill. Yo por Claudia Ruiz Massieu. Quiero votar, quiero participar. No quiero que me digan los partidos por quién tendría yo que votar. No, un popular como el del 18, que fracasó totalmente, pues fracasaría también, aunque lo disimulen. Y ahí está el problema que estamos viendo con las organizaciones cívicas en las que estamos ahí. ¿Por qué? Porque resulta que Marco Cortés, en acuerdo con el PRI, sin consultar a las organizaciones ciudadanas, ni siquiera a los miembros más influyentes que están ahí en contacto con ellos, decidieron que el PRI maneje el procedimiento para este año y que el PAN maneje el procedimiento, no el candidato, el procedimiento. De todas maneras, si el PAN maneja el procedimiento a partir de sus propias reglas, pues ya estás dejando de lado a los demás. Y si al PAN no le gusta que participemos los ciudadanos de manera directa, a través de los múltiples mecanismos que se pueden aplicar para eso, ya salió mal. Si además resulta que el candidato es panista, pues ya todo el mundo va a sospechar que fue otra vez una imposición del PAN, y mucha gente va a decir, no, si me están imponiendo candidato, yo no voto, aunque no quiera votar por Morena. Si yo no participo, y que quede, que quede. Yo pongo el ejemplo, lo he platicado con varios ciudadanos y en sondeos y demás. Si a mí me gusta por decir algo, Claudia Ruiz Massieu, yo quiero que sea Claudia Ruiz Massieu por X o Z o sea, y voto por ella. Salió Santiago Krill, salió de la Madrid, salió Lili, pues no eran mis candidatos, pero fue producto de un proceso mayoritario, fue un producto de la mayoría ciudadana de los que participaron como yo. Tiene legitimidad. ¿Voto por ella o dejo que gane Morena? Voto por ella o por él, por el que haya salido, aunque no haya sido mi favorito, porque ya fue un producto de un procedimiento ciudadano, amplio, democrático, entonces tiene legitimidad. Eso es más probable que haga que la gente vote por ese candidato, aunque no fuera tu favorito. Eso es lo que va a hacer el contraste, no la calidad del candidato, sino el procedimiento, lo que va a hacer el contraste con Morena. Lo que va a decir, mira, Morena con sus encuestas que ya sabemos cuáles las hacen, y aquí un procedimiento con encuestas también, pero con una parte de voto directo, no para todos, pero una parte, porque eso puede impactar mucho en los medios, que estén ahí casillas y que haya gente que vaya y vote, los que quieran. Y voto electrónico, ¿para quiénes? ¿Quiénes puedan votar? Los que se inscriban previamente con tu credencial, te inscribes en una página, estás tomado en cuenta, y los días de la votación tú puedes votar por tu teléfono, por computadora, o si quieres ir a donde están las casillas físicas, puedes votar por la casilla física. ¿Cuántos se van a inscribir? Los que quieran. A lo mejor los que fueron el domingo, pues, no sé, 600,000. Pero si quisieran inscribirse en 30 millones,
se pueden inscribir 30 millones y sí, pueden votar. Entonces, no está cerrado a nadie. Ese es el chiste, esa es la idea. No está todavía esto, se está platicando, ¿eh? No vayan a tomar en cuenta como que ese ya es. Se está hablando de eso, pero esa es un poco la tirada. Entonces, de esa manera, simplemente estoy poniendo, por ejemplo, que si la gente se siente con capacidad de votar, ya decidirá si quiere o no. Si quieres, te inscribes y votas. Y entonces le das una legitimidad. Y oscureces completamente el procedimiento de Morena. Y si además sale entonces ya un candidato, y el de Morena, como yo calculo, saca 40, 45 votos, que es mucho de todas maneras, pues entonces el otro saca 55, sí se puede ganar. Nada más que se tiene que poner de acuerdo los partidos. Ahí Marco Cortés está reticente, porque él quiere seguir manteniendo que el PAN ponga el procedimiento. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Le gustan las primarias? No tanto. Entonces, si no se llega a ese acuerdo, sí se va a echar a perder todo. Y por otro lado, Movimiento Ciudadano, que es muy reticente y tiene sus razones y te las dice. Puedes estar de acuerdo con ellas o no. Te dicen sus razones y están muy, por lo menos, ante Delgado, porque ahí también hay divisiones, ¿eh? Y hay mucha gente que sí quiere formar parte de la coalición. Vamos a ver qué pasa. Capaz que hay una rebelión interna dentro del Movimiento Ciudadano y se meten a la coalición, bajo ciertas condiciones, obviamente. Pero bueno, tenemos como problema principal, desde mi punto de vista, ahorita, Marco Cortés, no el PAN, Marco Cortés, que hay muchos panistas que también quieren que se abra esto, y Movimiento Ciudadano, o en particular si quieren, Dante Delgado. Esos son los problemas que yo veo para que realmente se pueda hacer una estrategia que eventualmente sí pueda ganarle a López Obrador, pero además con un margen amplio, suficiente, para que ahí sí, a lo mejor, aunque López Obrador quiere echarlo para atrás, no pueda, salvo que ya de plano diera un golpe de estado con el ejército. Entonces eso ya es otra cosa. Así veo yo las cosas. Todavía, a pesar del éxito del domingo, veo muchas dificultades técnicas, muchas dificultades de ambiciones personales, de cuestiones partidistas, de egos, que ojalá se puedan ir limando. Mucha gente confía en que la cantidad de gente que fue el domingo pueda ir ablandando a los partidos. Yo no soy tan seguro, porque después del 13 de noviembre dijimos lo mismo, y Marco Cortés y el PRI ni siquiera consultaron a las organizaciones cívicas para llegar a su mal acuerdo. Un acuerdo pésimo. ¿Consultaron? No, ni siquiera. ¿Están abiertos a modificarlo? Marco no. Entonces no está garantía, de que nosotros salgamos, hagamos músculo. Qué bueno que lo hagamos, hay que seguirlo haciendo cuando haga falta y ojalá que cada vez sea más gente. Pero eso garantiza que los partidos que son los que tienen al final de cuentas el sartén por el mango, hagan lo que tienen que hacer para así poderle ganar a Morena. Si no, sí se ve muy difícil. Gracias. No sé si tengamos por ahí alguna pregunta del público para luego hacer unas reflexiones de cierre con los panelistas. Javier, adelante. Yo te hago la pregunta, justamente hablando del proceso de elección del candidato. En caso, por ejemplo, está esta Organizaciones Unidas, ¿no? En caso de que hubiera una imposición por parte de los partidos, que hasta ahorita es que más parece que va a ser, porque ves las listas de candidatos y literalmente ves a las mismas caras que habíamos visto en elecciones pasadas, que hemos pasado, que habíamos visto muchas veces, ¿no? Entonces, en caso de que se diera una imposición a un proceso que no cumpliese con las exigencias de la ciudadanía, ¿cómo actuaría una organización como esta, que se presenta como una organización ciudadana y de organización de varios grupos, frente a, pues, digamos, esta, por así decirlo, traición por parte de las fuerzas políticas? Y si puedo agregar una cosa más. Lo otro es, en cuanto a los proyectos, porque hasta ahorita, digo, una constante a lo largo de todas las elecciones siempre ha sido que se ponen los candidatos a los proyectos. Casi no se presenta un plan de qué es lo que se quiere hacer, sino que nada se presentan los nombres que los van a encabezar. Todavía, por ejemplo, el proyecto de AMLO fue
o sea, presentó un proyecto, obviamente lo más característico era su personalidad, y digo, lamentablemente cumplió algunas cosas, otras cosas no las cumplió, pero presentó un proyecto antes. Hasta ahorita no hemos visto muchos proyectos, no hemos visto nada más nombres y ideas sueltas y nombres viejos, etc. Entonces, ¿cuál sería la propuesta que intentan plantear a través de las fuerzas políticas más allá del candidato que lo encabeza? A ver, también para completar esta reflexión de Javier, yo tengo algunos comentarios que quisiera hacerles para ya darles la palabra en la intervención de cierre. A ver, me gustó mucho lo que presentó Salvador en términos de recuperar a Monsiváis y el papel de la sociedad civil en aquel entonces. Es muy cierto. Creo que no se puede de alguna manera cantar victoria y decir que claramente ya la sociedad civil sí ha dado muestras de fuerza, de interés, de capacidad de organización. Se ha convertido sin duda alguna en un actor importante en este proceso, pero también es un desafío y no sabemos qué tanta energía o aliento va a tener de manera sostenida pues para el siguiente tramo del proceso político del país, que es fundamental. Entonces, creo que ahí está, sin duda alguna, pues uno de los desafíos de mayor importancia, que es un poco el tema de la conferencia y lo que nos convoca. Sin duda alguna, la defensa del INE pues, es un tema central y tiene que ver con que muy pocas cosas y muy pocas agendas, de alguna manera, podrían haber aglutinado, juntado, motivado a que personas tan distintas de repente se encontraran codo a codo en las manifestaciones del 13 de noviembre y del 26 de febrero y que tal vez de otra manera no habría forma de que se hubieran juntado, que si no, pues yo que tengo que ver con esta que yo con aquel, ¿no? Tiene que ver con esta necesidad, este sentido de urgencia de dejar a un lado temas secundarios para defenderlo lo fundamental. Y luego lo que comenta José Antonio me parece fundamental, pero creo que ahí estamos hablando de dos momentos distintos. La verdad es que José Antonio es un gran especialista en materia de elecciones, pues veamos cómo son las elecciones, no solamente en México, que creo que vamos en efecto a un escenario inédito, sino las elecciones en América Latina, ¿no? De por sí, a ver, nuestra historia electoral en este país, en lo que va de este siglo, nos ha marcado tres alternancias, a diferencia de la constante del siglo XX. Tres alternancias. Buenos o malos gobiernos, el punto es que parece que hay una proclividad a la alternancia. Y cada elección es distinta, pero de repente aparecen candidatos y escenarios que son muy peculiares. ¿Quién era, por favor, Rodolfo Hernández antes de llegar a la segunda vuelta en la elección de Colombia? ¿Quién se esperaba que Bolsonaro llegara a la segunda vuelta, no en esta última elección, sino en la anterior contra Haddad? ¿Quién era Pedro Castillo antes de convertirse en presidente de Perú, más allá del resultado? En fin, creo que estamos en escenarios muy difíciles de alguna manera de diagnosticar, y no sé qué tanto la elección en México de cara a quién puede resultar digamos, una candidatura competitiva, porque lo que dice Javier creo que es muy cierto y creo que está en mucho de las conversaciones. La o el candidato de un frente opositor debe de surgir de la sociedad civil. Luego de repente pues uno revisa la lista de nombres y puede tener los pros y los contras. Bueno, pues qué méritos tiene para que eventualmente pueda tener la plataforma, ¿no?, de organizaciones de la sociedad civil y también cuidar tal vez el procedimiento en términos de que si no se hace, digamos, un adecuado blindaje, considerando el escenario que plantea José Antonio, pues igual te revientan, ¿no?, digamos, una elección interna. En fin, creo que se plantearon aquí desafíos y retos que son de la mayor importancia en dos momentos. Lo que tiene que ver con la defensa del INE, la definición que tiene que tomar la Corte, que yo creo que esta parte es bien importante y es algo que yo rescato. Creo que fue un acierto que el ministro en retiro, José Ramón Cosío, haya sido uno de los oradores, no sé muy bien de qué se trata este asunto y explicó de una manera muy didáctica la ruta y la necesidad de
la decisión que tienen que tomar y creo que mucho del impulso del mensaje tuvo que ver con la Corte. Normalmente cuando las protestas, las manifestaciones, pues no se hacen ante el poder judicial. Entonces creo que también esta es una novedad y un aspecto bien importante de lo que ocurrió el domingo pasado, y yo la verdad es que sí tengo cierta confianza que se pueda resolver. No sé si por ahí se acuerdan que cuando estaba esta cosa de la ley Bonilla, ¿no? Y que cómo iban a notar, que si ministros, que si afines, que si no, que si la pervivencia, en fin, una serie de cosas que habían ahí en el ambiente. Y yo también, como José Antonio, que tampoco soy experto constitucional, pero pensaba, híjole, es que de aquí no hay manera, no sé de qué ángulo de la Constitución, de qué píxel se pueden agarrar para otra interpretación que no sea que esto es una brutalidad anticonstitucional. Y bueno, en efecto, esto terminó quedando 11-0, porque digamos, la magnitud de lo que se proponía pasar con una agenda y con una presión política, pues no había manera de que las y los garantes del cumplimiento de la Constitución pudieran pasar algo así. En fin, una serie de reflexiones y de temas para que cada quien pueda utilizar en esta intervención final el ángulo en el cual lo quieran abordar. ¿Usted dice el mismo orden, no? Adelante, Alejandro. Gracias. Gracias. Mira, con respecto al tema del método, tengo una preocupación personal compartida con la organización en la que estoy, que es Poder Ciudadano. No necesariamente en este momento podría hablar de toda la Organización de Unidos. Y es que se pretenda negociar una propuesta de método solamente con las dirigencias de los partidos y no con la participación de las y los aspirantes y de las personas que estén interesadas. En ese sentido, también nosotros estamos aportando una plataforma que estamos construyendo, que todavía tiene algunos problemas, pero que los invito a entrar, que se llama lasnetas.org, cuya finalidad es que cada quien pueda proponer a su candidata o a su candidato. Ahorita está abierto para la candidatura presidencial y para las candidaturas, y estuvo para las candidaturas de Coahuila de Estado de México. Está en construcción, no es, o sea, quiero hacer la advertencia, pero es con la idea de darles también a las y los aspirantes un camino paralelo, una avenida en la que puedan tener un canal de comunicación directa, y la parte más robusta y donde se ha invertido a esta plataforma es en cuidar que la persona que se registre y que vote solamente pueda votar una vez. Puedes cambiar tu voto todas las veces que quieras, pero solamente puedes votar una vez. Y bueno, de ser aceptada, puede ser una herramienta más que colabore al método que se está diseñando y que creo que puede ser útil y que además es muy fácil porque ya es una herramienta electrónica y la pandemia nos ha regalado ese entrenamiento. Me preocupa también que si a pesar de que se lleven a cabo todos estos esfuerzos por parte de las organizaciones ciudadanas que sean acompañadas, como lo fueron las movilizaciones, en la misma mayor o menor medida, pero acompañadas finalmente, haya una sordera de parte de las dirigencias partidistas. Pero creo que si vamos blindando por el camino de darles también a las y los aspirantes esta posibilidad de de construir también su propia presencia, pues puede, a través no solamente de esta plataforma, yo creo que hay varias avenidas, ¿no? Cómo cuidar que no quede en manos de 3 o 5 personas esa definición tanto del método y después de la candidatura. Con respecto a las propuestas de campaña, mira, una cosa son los eslogans de campaña y otra muy distinta es el programa de gobierno, la plataforma que tienen que registrar los partidos y sus candidatas y candidatos frente a la autoridad electoral, que son unos documentos que legalmente tienen que cubrir ciertos requisitos y que solamente revisan, ¿verdad? Horacio, quienes trabajan la dirección
prerrogativas y los miembros de la comisión de prerrogativas de los institutos electorales. Bueno, de organizaciones, ¿no? O sea, entonces, no, como otro tema. La verdad es que las campañas, bueno, se ganan por muchos factores, pero no necesariamente por la propuesta del gobierno, desafortunadamente. Se ganan por esloganes, frases pegadoras, tienen mucho más impacto que alguien que haya leído completa la plataforma y la propuesta de programa. Ojalá que pues puede ser una tarea aquí, como un análisis en su momento. ¿Por qué es importante? Y yo creo que también aquí ya se dijo, lo mencionaba tanto Salvador y ahora lo retoma Horacio. ¿Por qué prendió mucho más este tema del INE que a lo mejor todas las otras causas? La de salud, que es brutal lo que ha sucedido, la de medio ambiente, que es una devastación terrible. Porque quienes se movilizaron fueron las personas directamente afectadas o aquellas que se fueron solidarizando más o menos con esa causa. El tema del INE nos afecta porque sí, aunque quizás no quede del todo claro lo que significa la democracia, sí nos queda claro que es la plataforma desde la cual también pueden defenderse todas las demás causas. En el momento en que no tengamos esa plataforma, ninguna otra causa va a tener una vía de desahogo, de presentación, de defensa, de exigencia. Quiero dejar otra preocupación sobre la mesa, que la captura también de la institución también va a venir por la vía de la renovación del Consejo General. Es otro tema en el cual, pues más allá de la vigilancia ciudadana y de que ojalá la prensa le dedicara más interés e importancia, puede llegar a estar. Y creo que además este tema de las candidaturas únicas tienen que estar completamente amarradas al compromiso firmado de tener gobiernos de coalición. Y entonces, en la medida, porque me parece muy importante esto que ya expresaba José Antonio sobre un método en el que todos nos sintamos que participamos, que le dé legitimidad a quien llegue, me parece en este momento mucho más importante el método que estar especulando con los nombres y apellidos de quienes puedan estar, y también el nombre y apellido de quien pueda llegar a esa candidatura. Por supuesto, yo feminista digo que sea, hablo y que digo que sea la candidata o las candidatas a otros cargos de elección popular. Si no va amarrada a un gobierno de coalición, volveremos también a vivir lo de antes, en la medida en que también todas las fuerzas políticas formen parte de ese gobierno, el nombre y el apellido tendrán otra relevancia. Ojalá sería el deseo. Gracias. Voy a tratar de ser concreto, pero voy a empezar por otro lado. Alguna vez tuve un profesor en Estados Unidos que decía que su padre había migrado de Suiza y vivía en el medio oeste, y que en aquellos años, mediados del siglo XX, se sabían los nombres de sus vecinos a 30 millas a la redonda, porque era muy importante si venía un tornado, pasaba una circunstancia climática o algún tipo de tragedia distinta, poder responder y ayudarse mutuamente. Hoy nos invitaron aquí a hablar de sociedad civil. En efecto, no saben ustedes, pero la primera fecha era antes de la marcha del domingo, luego porque las cosas ocurren y ahora fue después de la marcha. Quizá hemos hablado demasiado de la marcha del domingo, o quizás estamos hablando demasiado de la elección del 2024. Yo no sé si tiene razón o si tiene respeto, a quienes sí muy respeto. Pero si lo del foro de Sao Paulo es correcto, a eso me refiero decir, no sé si tiene razón. La pregunta sería, ¿y los de enfrente qué están haciendo? Es decir, los que no están adscritos al foro de Sao Paulo, ¿qué guión están siguiendo? Escuchaba a Alejandra en la primera intervención que tuvo y dije, wow, con plan B o sin plan B, es decir, con plan B, peor escenario, aprobado, o no rechazado por la Corte, o con la
pues, tripulación del Consejo General del INE. La ciudadanía debería quizá estar lista para establecer un INE paralelo. Y eso no es una cosa menor. Son muchísimas personas que dedicarían muchísimos días a tratar de entender cómo funciona hoy el INE para acompañar lo que ya no saben si va a funcionar como solía hacerlo hasta ahora. Hay que recordar que una de las cifras que se menciona es que se visitan hasta 12 millones de personas, ¿correcto? De casas. Peor de casas. Peor. Porque en una casa puede haber 3 personas, pero y hay una. Pero 12 millones de casas preparan una serie de logísticas que implica una elección de las grandes. La sociedad, cuando a veces me invitan a conferencias, pues todo el mundo está preocupadísimo por López Obrador. Les digo, están preocupados, y suelen ser los viernes, porque uno puede viajar más fácilmente el viernes. Pero ustedes de aquí se van a ir a Malinalco. Y el presidente ya está ahorita llegando a la montaña de Guerrero. Yo no digo que esté bien o esté mal, pero el presidente está haciendo, por Sao Paulo o no, una agenda que dijo que iba a hacer. Y ahí tienes un dato equivocado. Todos los partidos presentan su plataforma y más o menos dicen lo que van a hacer. Si luego no lo hacen es otra cosa, pero casi todos presentan qué quieren hacer. Pero el presidente lo está haciendo. Ya no hay motivo o posibilidad de decir que nos sorprende lo que está haciendo. Está bastante claro lo que va a seguir haciendo. Cómo intervenir en las elecciones. Es una cosa que hay que dar por sentado. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil están listas. También, la ciudadanía está lista para inscribirse a organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, no nada más de actividad política o política electoral, para establecer esfuerzos titánicos como a montar un INE de observación paralelo, un INE todo esto que pues eso es monumental. Porque sí, yo creo que ya tenemos que ser muy claros. Si Marco Cortés se supone que era el bueno de los dos, estos personajes, ya les dio un portazo, José Antonio, en las narices, después del 13 de noviembre. Y el Partido Acción Nacional se supone que viene herencia de las grandes luchas democráticas del PAN de los 80 y toda la retórica. Con esos güeyes hay que arar. Y esos güeyes, lo que vieron el domingo fue un montón de votos de crunch. Lo que les pongan encima a esos, así lo ven, así son, y tampoco van a cambiar. Así como el presidente López Obrador no va a cambiar, Marco Cortés no va a cambiar, Alito no va a cambiar, Jesús Zambrano no sé si vaya a cambiar, pero podría cambiar y podría poner, como el Partido Autónomo de la Revolución Mexicana, el registro, aquí decía, aquí está el registro. No digo que yo lo supiera, pero él ya podría decir, mira, el registro es válido, ¿no? Aquí está el registro para el juguete que se quiere armar, dicho con todo respeto, el juguete con respecto al experimento. Creo que estamos viendo que están muy lejos de, no digo que no se pueda hacer, pero de encontrar la cuadratura del círculo para un procedimiento que realmente sume expresión ciudadana así de rigurosa como se vio el domingo y ya se había visto, más partidos políticos formales para hacer una sola maquinaria. No digo que imposible, digo que muy complejo. Porque el presidente López Obrador sí va a seguir con su legitimidad, porque tiene una agenda que tiene anclajes en un sector muy amplio de la población, 40%, podemos coincidir con Antonio. Él va a seguir en esa agenda. En efecto, no va a respetar mucho de las cosas legales y institucionales que debería para no avasallar y no interferir indebidamente en las elecciones. Pero yo cuando veo en mi colonia, todos los días, a gente tocando puertas, preguntándole a la población si necesita un servicio, con sus chalecos lindas, no los puedo criticar. Están haciendo un proyecto. Y los ciudadanos tienen que atenerse a que, les cambio la pregunta, vayan al Partido Acción Nacional y traten de afiliarse mañana. A ver cuándo les abren la puerta. O sea, participar en política tiene una serie de obstáculos, entre ellos los de la oposición, ¿cierto? Cierro el paréntesis. Creo que las organizaciones de la sociedad civil deberían multiplicarse como lo somos, deberían ser muchas, y deberían, entre otras cosas, empezar porque las comunidades sepan cómo se llama su vecino de al lado, de arriba, de abajo, lo que vivimos en el departamento, porque pues, me daba mucha envidia mi profesor que sabía su padre que a 30 millas vivía la familia no sé qué, cuando vivimos en edificios en la colonia Roma, la del Valle, la que sea, donde no sabemos cómo se llama el vecino de al lado
y si pasa cualquier cosa, rásquese cada quien con sus uñas, o pongámonos románticos y sí, sensibleros, cuando en circunstancias excepcionales como los terremotos salimos todos y 5 días nos entregamos una causa común, que bueno, sin lugar a dudas, pero después de eso se desvanecen. Las organizaciones de la sociedad civil, creo, son muy pocas, me dio mucho gusto que dijiste que prácticamente se multiplicaron por 20, si no hice mal, es decir, de 6 ahora son 120, las que están, debería haber muchas más en cualquier agenda. La electoral es una, el 2024 es solo una fecha, hay que plantearse, creo, una ruta de participación ciudadana que trascienda el 2024, no digo que no lo atienda, pero que piense más bien en todos los problemas de una colectividad. Sería, Antonio, para cerrar. Bueno, empiezo con el comentario que hizo Salvador sobre lo del Foro de Sao Paulo, donde ahí lo que se dice es que se ayuden entre ellos, obviamente. Cuando tú estás en el gobierno, dice algún partido, apoya a los partidos de oposición, que sean en la oposición, que sean de tu misma línea. Eso es lo que yo creo que pasó también con Morena, de otros lados. No que lo hayan ayudado Venezuela, de luego Bolivia probablemente. Bueno, ese es uno de las peticiones. Pero, y cuando estés en el gobierno, ayuda a otros gobiernos también, que por alguna razón necesiten dinero, contratarles médicos cubanos, en fin. Eso es también parte de eso. Y me dices tú con toda la razón, y entonces los del otro lado, los que están enfrente, que hacen lo que tendrían que hacer. Pues eso es parte de lo que explica la prolongación del régimen bolivariano en Venezuela. Llega Hugo Chávez con su discurso, con ya con cierto atraso de la gente de los partidos. Venezuela había habido una democracia más que bien durante 30 años. Y eran partidos tradicionales que incurrían en corrupción, que incurrían en ilícitos, abusos, pues sí, pero mal que bien había estado funcionando. Llega un líder de estos, les promete, les ofrece, tal, y gana. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? Unirse. No se unieron. Estuvieron separados, fragmentados, porque es muy complicado unirlos. No somos homogéneos. Ese discurso de López Obrador, que es el mismo de Chávez y que es el mismo de decir, todos los que no están conmigo están contra mí y son iguales. O sea, Carmen Aristegui resulta que era ultraconservadora, cuando toda su vida se la pasó haciendo la izquierda, el Caguayo, una gran cantidad de gente que ha estado trabajando en la izquierda, pero no querían esa izquierda, no esos excesos, no ese modelo. Entonces resulta que eran siempre conservadores, pero que nos engañaron. Nos meten a todos en el mismo paquete, a todos, cuando realmente es una diversidad impresionante. Hay liberales, hay derechistas, hay de izquierda y socialdemócratas, pero te meten en el mismo paquete. No es cierto, es muy heterogéneo, pero esa misma heterogeneidad hace que se complique ponerse de acuerdo, hace que se complique que de veras liben las perezas. Muchos de los tantas veces se han confrontado a nivel de personas y de partidos. Entonces, ¿qué? ¿Yo me tienes que me vaya yo con ese? Claro que no. Es que ahorita en esta circunstancia no hay de otra, pero implica una dificultad. Yo te atribuyo en buena parte la prolongación del régimen bolivariano en Venezuela y en Nicaragua a la fragmentación de la oposición. Si vamos a hacer lo mismo, pues otros 6 años de Moreno, por lo menos. Con lo que esto implica, porque ya no sabemos dentro de 6 años qué más van a seguir haciendo, si van a seguir teniendo fuerza para seguir desarticulando lo que tenemos ahora. O sea, gana Morena y otros 6 años, quién sabe hasta dónde lleguen y así nos vamos. Pero ese es el problema, que del otro lado de los grupos bolivarianos hay una oposición y una disidencia tan heterogénea que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Y en esa medida le siguen abriendo el terreno a que se consoliden los otros. Pues ve a Venezuela cuántos años lleva ya, desde que llegó Chávez y todo. Entonces, esa es la dificultad que yo estoy tratando de detectar. Pero en fin, ojalá que pese a todo, las condiciones se vayan dando para que esas gentes que tienen que tomar esas decisiones, y la idea que se está manejando, ya lo dijo también Alejandra, no es depender de las dirigencias, porque ahí no hay mucho que hacer. Es irse con los precandidatos, y eso ya está ocurriendo. Ya los están convocando a ellos, sin las dirigencias, pues decirles, oigan, vamos a proponer y que participen ustedes con su visto bueno en el procedimiento de cómo elegimos al candidato, pero que ustedes ya también estén participando
Ahí la apuesta es de que si los participantes, 20 o 25, ya están de acuerdo en un procedimiento que se proponga a la sociedad civil, con los ajustes que tú quieras, que no se trata de, ya no les quede más remedio arriba, que le llegue todos a Marco Cortés y decir, oye, ya nos pusimos de acuerdo con las ONGs y con todos los precandidatos de que queremos esto. Ya no es tan fácil decir que no. Esa es la tirada y espero que salga bien, pero que el esfuerzo se está haciendo de hacer ya comunicación directa con los precandidatos, eso ya se está haciendo. Bueno, pues la verdad es que una mesa muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandra, Salvador, José Antonio, por estar esta tarde. Gracias al Centro de Estudios Alonso Lucambio, a la representación de Ciencia Política y al Consejo que construye, el Consejo de Estudiantes, por organizar este encuentro, por supuesto, a Rosy Pesillán de la Maestría de Políticas Públicas y, bueno, evidentemente, la universidad es este espacio donde se tienen que dar estas discusiones, estas reflexiones y ha sido, digamos, un gusto esta mesa y, bueno, por supuesto seguiremos con todos estos temas y conversaciones que son de la mayor importancia para el futuro y en realidad ya no nos vayamos más lejos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.